cargo el archivo, medio minuto y ya está, empezamos. Bien, una pregunta, ¿están viendo el archivo? Sí, profe. Muy bien, este es el pequeño tema en donde nos posicionó, ¿quién fue el que nos posicionó aquí? El nombre. Anthony. Anthony, está bien, Anthony. Muy bien, entonces este es el pequeño tema que estuvimos tratando la clase pasada, potencial del agua en el suelo. Y Anthony nos dice, nos quedamos en el ejemplo numérico, aquí donde se trazan las curvas de comportamiento de cada uno de los potenciales. Anthony, le vuelvo a preguntar, ¿analizamos todo el ejemplo? ¿Vimos el trazo de las curvas? Sí lo estábamos viendo, profe, pero nos quedamos como a la mitad de la explicación porque ya se había terminado la clase. No sé si podría volver a explicarlo. ¿Cómo no? Está bien, Anthony. Gracias. Y lo primero que vamos a hacer es puedes recordar lo que vimos la clase pasada. Y quedamos que en la clase pasada que empezar con un ejemplo numérico en donde vamos a trazar las curvas de comportamiento de los potenciales. Queda fuera el potencial osmótico porque aquí se hace también el supuesto de que no hay solutos en el agua del suelo que impidan su movimiento. Ese es el supuesto. Y entonces los potenciales que vamos a estar manejando son el potencial de presión, el potencial matricial, el potencial gravitacional y el potencial hidráulico. Bien, hecha esta consideración, empezamos con la redacción que se tiene aquí. Y dice, dado un suelo en el cual el agua líquida está en equilibrio con un manto freático a 70 centímetros, y el nivel de referencia se escogió a menos 70 centímetros. Encontrar los valores de los potenciales, psi P, potencial de presión, psi M, potencial mátrico, psi Z, potencial gravitacional, psi H, potencial hidráulico, psi H minúscula, a través del perfil del suelo hasta menos 100 centímetros. Esa es la redacción. Entonces, pues lo primero que vemos son, aquí en el enunciado se nos dice que el agua líquida del suelo está en equilibrio con el manto freático a 70 centímetros de profundidad. Desde 0 centímetros hasta 70 centímetros, ahí está. Y por otro lado, que posicionamos un nivel de referencia a menos 70 centímetros de profundidad.
Esto significa aquí con este signo que se está dando a la posición del nivel de referencia, que a la profundidad le vamos a asignar un signo negativo. Bien, entonces, y esto lo tomamos así como tal, 70 centímetros de la superficie, está la superficie libre del agua del manto freático y el nivel de referencia ahí mismo, a 70 centímetros, solo que la profundidad la tomamos como negativa. Y que hagamos el cálculo de los potenciales, de esos potenciales que ya mencionamos, hasta 100 centímetros de profundidad. Y como en la profundidad, signo negativo, menos 100 centímetros de profundidad. Muy bien, entendemos ya lo que se nos está pidiendo y lo primero es tener una gráfica, porque lo que vamos a hacer es trazar las curvas de comportamiento de los potenciales. Y en ese sentido, pues hay que tener una gráfica en donde se posiciona cada uno de los puntos de cada una de las curvas. Para trazar esta gráfica, nosotros llevamos en el eje de las Y la profundidad. Y como es negativa, utilizamos el lado negativo del eje de las Y, así. Entonces aquí se tiene el eje de las Y con del lado negativo, con la profundidad ahí. Y la profundidad se hace variar desde 0 hasta menos 100 centímetros. Eso es lo que se nos está pidiendo aquí. Entonces, le asignamos una escala desde 0 hasta menos 100 centímetros, pero quisimos llevarla un poquito más allá, a menos 110 centímetros. Bien, ya tenemos ahí posicionado el eje de las Y, y ahora en el eje de las X, llevemos el potencial del agua en el suelo, así, potencial, sí, y dado como una altura de columna de agua en centímetros, y que quedamos que eran unidades de energía por unidad de peso. Muy bien, pensando en aquello que ya, o más bien recordando en lo que ya hemos comentado, que el potencial de presión por debajo del nivel de la tabla de agua o de la superficie libre del agua del manto freático es positivo, y que el potencial matricial en suelos no saturados es negativo, que el potencial gravitacional por arriba del nivel de referencia tiene signo positivo y por abajo del nivel de referencia tiene signo negativo, pues es que posicionamos la escala del eje de las X, porque ahí se tiene el valor del potencial. Bien, entonces aquí en las X se tiene el lado negativo y el lado positivo de ese eje, la recta numérica con la parte negativa y la parte positiva. Y asignamos una escala. Bien, entonces no hemos asignado la escala aquí en el eje de las Y. Tomamos el eje de las Y para seleccionar yo diría una división de la escala, porque ya quedamos que va desde 0 hasta menos 100 centímetros. Entonces, cada 10 centímetros, cada 10 centímetros. Y esa misma escala le damos acá, cada 10 centímetros, cada 10 centímetros. ¿Y por qué hasta 70? Pues a 70 es hasta donde se tiene el valor mayor de algunos potenciales. ¿De qué potenciales? Pues del potencial matricial y del potencial gravitacional. Por eso aquí, partiendo de 0, cada 10 centímetros hasta 70. A partir de 0, cada 10 centímetros por el lado negativo, menos 70, hasta aquí, hasta menos 70. Ya se tiene la gráfica. Y si se tiene la gráfica, nosotros asignemos valores ahora a los potenciales, para que de esta manera se completen las coordenadas que se requieren, las dos coordenadas que se requieren, y posicionar un punto en la gráfica de cada uno de los potenciales, y trazar esa curva de comportamiento del valor del potencial en función de la profundidad. Y que esos valores nosotros los podemos ordenar así por medio de una tabla. Y que la tabla puede estar ahí junto a la gráfica como la tenemos. No significa que pues deba de estar ahí, pero ahí la tenemos para facilitar todos los cálculos.
Muy bien, entonces consideremos que aquí se tiene la superficie del suelo en la posición del eje X, aquí, superficie del suelo. Y que a partir de esa superficie nosotros posicionamos el nivel freático, la tabla de agua, la superficie libre del agua del nivel freático a menos 70 centímetros. Bien, entonces posicionamos a menos 70 centímetros ese nivel de referencia, esta línea que tenemos aquí, y que es la superficie libre del agua del manto freático, o tabla de agua, también así se le conoce. Y después de esto, ahora sí empecemos a asignar valores a cada uno de los potenciales que tenemos aquí en la redacción y que ya posicionamos en una tabla. Aquí en la primera columna el potencial de presión, en la segunda el potencial matricial, en la tercera el potencial gravitacional y en la cuarta columna el potencial hidráulico. Recuerden que el potencial hidráulico es igual a la sumatoria del potencial gravitacional y el potencial de presión, pero que cuando el suelo no está saturado, como el potencial de presión es igual a cero, es sustituido por el potencial matricial. Y ahora la sumatoria del potencial gravitacional con el potencial matricial, pues es el valor del potencial hidráulico. Eso, recordando de lo que hemos mencionado. Y ahora sí, calculemos el valor del potencial y nos interesa su valor de cada uno de los potenciales en la superficie del suelo y quedamos que esta es la superficie del suelo. Ahí a 0 centímetros de profundidad estamos calculando el valor de cada uno de los potenciales. Calculemos el valor del potencial de presión. Como se trata de un suelo no saturado, porque el nivel freático lo tenemos aquí, la superficie libre del agua hasta aquí. El piezómetro iría aquí un tubo hasta aquí, y aquí tenemos el nivel de agua y el potencial de presión. Ahora sí, lo empezamos a calcular a partir de ese nivel. Entonces, cero del potencial de presión y enseguida el valor del potencial matricial. ¿Y cuál es el valor del potencial matricial? Pues ahora tenemos un manómetro así, en donde va desde la superficie en forma de U, se viene y se posiciona su cápsula de cerámica ahí. Y el nivel del agua que se tiene dentro del tubo bajó hasta este punto y por acá siguió y se viene hasta aquí, hasta la cápsula de cerámica. Una distancia vertical es el valor del potencial matricial y esa distancia va desde menos 70, desde aquí, o va desde esa profundidad que nosotros seleccionamos, cero aquí de profundidad, hasta donde está el nivel de agua, ahí dentro del tubo del tensiómetro. Bien, entonces contamos los valores desde menos 70 y nos vamos y decimos desde aquí hasta aquí hay 70 centímetros de altura de columna de agua que tenemos aquí, porque la cápsula está aquí empotrada, de altura de columna de agua, que es el valor del potencial matricial, y signo negativo porque es un esfuerzo de succión lo que tenemos ahí, es una tensión lo que tenemos ahí, por debajo de la presión atmosférica, por eso signo negativo, y como son 70 centímetros de altura de la columna de agua, entonces 70. Ahora asignemos un valor al potencial gravitacional y ese valor pues va a estar dado así como un valor positivo, porque el punto que estamos analizando, que es en la superficie del suelo, está por arriba de la tabla de agua. Y empezamos a contar nosotros desde menos 70 hasta 0. 70 centímetros de columna de agua, o la distancia vertical que tenemos ahí. Y como está por arriba del nivel freático, el valor es positivo. Y por eso 70 centímetros de altura de columna de agua. Y ahora tengamos el valor del potencial hidráulico y en la sumatoria del potencial
gravitacional más el potencial de presión. Pero como se trata de un suelo no saturado, es sustituido por el potencial matricial y entonces es la sumatoria del potencial gravitacional y el potencial matricial menos 70 más 70, 0. Y ese es el valor del potencial hidráulico. Bien, se tienen los valores para esa profundidad y se tienen entonces las coordenadas de cada punto de la curva de cada potencial, así como un valor en función de la profundidad. Entonces, para el potencial de presión no aparece, es sustituido por el potencial matricial. Las coordenadas del potencial matricial son son menos 70 y 0 centímetros de profundidad. Bien, entonces, ¿dónde posicionamos el punto? El punto de la curva de comportamiento de ese potencial en función de la profundidad es a 0 centímetros de profundidad, 0 centímetros de profundidad. Y con un valor del potencial de menos 70 centímetros. Entonces aquí tenemos menos 10 y nos vamos hasta menos 70. Aquí las coordenadas para esa profundidad nos posicionaron aquí. Ahí se tiene un punto del potencial matricial. Y después el potencial gravitacional. ¿Cuáles son las coordenadas? 70 y 0 centímetros de profundidad. 0 centímetros de profundidad. Y en el eje, en el lado positivo del eje de las X, aquí 70. Aquí el punto del potencial gravitacional, uno de los puntos del potencial gravitacional. Y después el potencial hidráulico. ¿Cuáles son sus coordenadas? 0 centímetros de profundidad y 0 su valor. 0 su valor. Entonces, 0 su valor y 0 centímetros de profundidad. Aquí el punto. Y continuamos con otra profundidad diferente y que aquí se seleccionó como 10 centímetros. Entonces, a los menos 10 centímetros volvemos a hacer el cálculo que ya comentamos. Ahora es a menos 10 centímetros, 0 porque es un suelo no saturado para el potencial de presión. Y calculemos el valor del potencial matricial. El tensiómetro con manómetro aquí de agua, es un manómetro de agua. Y lo tenemos aquí, su cápsula, ahora ya no está acá, está aquí. Y entonces vemos ahora su superficie, ¿dónde quedó? Bien, entonces vemos que aquí el agua nos quedó ahora por aquí, colegas, por aquí, y aquí está la altura de columna de agua. Aquí la superficie libre del agua, aquí, pero ahora la altura acá en la cápsula quedó hasta aquí, porque aquí la cápsula aquí la empotramos. Muy bien, entonces es una altura vertical que tiene ese potencial dado por esa distancia vertical en centímetros de columna de agua. Y cuantificamos 10 hasta aquí, 60 centímetros. Y como es potencial matricial, menos 60, así lo posicionamos ahí. Ahora el potencial gravitacional por arriba de la tabla de agua, positivo, y siempre va a ser positivo. Y ahora no lo vamos a determinar a 0 centímetros de profundidad, lo determinamos a menos 10 centímetros de profundidad aquí. Bien, cuantificamos la altura. Y esa altura es su valor, entonces va desde menos 70 a menos 10, así como lo hicimos para el tensiómetro. Y son 10 serían 60 centímetros de altura de columna de agua. Entonces ahora sí, pues bien, tenemos su valor, 60 centímetros ahí lo tenemos. Y después calculemos el potencial hidráulico y es la sumatoria del potencial gravitacional con el potencial de presión, pero nuevamente decimos, lo sustituimos por el valor del potencial matricial porque se trata de un suelo no saturado y la sumatoria del potencial gravitacional
Y matricial 0, 0 para el potencial hidráulico. Ahora sí. Entonces, posicionemos cada uno de estos puntos, de estos potenciales, ahí en la gráfica. Las coordenadas, bueno, para el potencial de presión no aparece, no aparece. Y enseguida el potencial matricial, las coordenadas menos 60 y 10 centímetros de profundidad. Entonces, eje de las X menos 60, aquí, menos 60. Y eje de las Y, menos 10, menos 10. Y nos posiciona aquí. Ahí otro punto del potencial matricial, ahora el potencial gravitacional. Y sus coordenadas son 60 y menos 10 centímetros de profundidad. 60 en el lado positivo de las X, aquí 60, 60. Y en el lado negativo de las Y, menos 10, aquí, menos 10. Y aquí está otro punto del potencial gravitacional. Ahora el potencial hidráulico. Sus coordenadas son 0 su valor y la profundidad menos 10. Menos, en el eje de las X, 0. Y en el eje de las Y, menos 10. Aquí otro punto. Y así nos vamos hasta llegar aquí, a los 100, a menos 100 centímetros de profundidad, o a los 100 centímetros de profundidad. Pero es bueno, aquí, hacer el cálculo en donde se tiene el nivel de la tabla de agua. Aquí lo vamos a calcular. El valor del potencial de presión ahí en la superficie libre del agua, porque aquí está el manómetro, el piezómetro, el tubo, y hasta aquí está la superficie. Su valor es igual a 0. Por eso, 0 aquí. Y el valor del potencial matricial, matricial aquí a menos 70 centímetros de profundidad, ahí sobre la superficie libre del agua del manto freático, 0. Está saturado en medio y por eso es 0. Y ¿qué esperamos con el manómetro en forma de U? El manómetro en forma de U, pues que ahora el nivel de agua está ahí, en esta parte del tubo en forma de U, y aquí en dirección de la cápsula de cerámica, porque aquí está la cápsula. Entonces, ¿cuál es la distancia vertical de la superficie libre del agua en esta parte del tubo en forma de U? 0. Y 0 aquí, o sea, no hay una distancia, por eso, 0. 0 ahí del potencial matricial. Y el potencial gravitacional. Por arriba y por abajo tiene su signo, su valor, pero aquí está sobre el nivel de referencia. Y sobre el nivel de referencia no hay una distancia vertical ni arriba ni abajo de este nivel de referencia. Entonces, 0 su valor. Y el valor del potencial hidráulico, la sumatoria del potencial gravitacional más el potencial de presión, o bien del potencial gravitacional y el potencial matricial, 0. Y entonces el punto queda aquí con esas coordenadas a menos 70 centímetros de profundidad y 0 su valor ahí. Bien, después de esto, calculemos nada más un ejemplo. Vámonos hasta aquí, hasta menos 100 centímetros de profundidad. Y calculemos el valor de los potenciales, de cada uno de los potenciales a menos 100 centímetros de profundidad. ¿Cuál es el valor del potencial de presión? Aquí, sí, P, el valor del potencial de presión a esta profundidad. Bien, entonces quedamos que el potencial de presión tiene signo positivo por debajo del nivel de referencia. ¿Y qué punto escogimos ahí en la columna de agua? ¿Qué punto escogimos? Que se posiciona a menos 100 centímetros de profundidad. ¿Cuál es la distancia vertical de esta posición a la superficie libre del agua en el piezómetro? Esta que tenemos aquí, 10, 20, 30 centímetros.
Y como es positivo el potencial de presión, aquí se tiene ese valor de la columna de agua que tenemos ahí. Y ahí está. ¿Cuál es el valor del potencial matricial? El valor del potencial matricial en un medio saturado, es 0, y por eso 0. Y recuerden, ese potencial es sustituido por el potencial de presión para calcular el potencial hidráulico. ¿Cuál es el valor del potencial gravitacional? Ahí psi z. Quedamos que por debajo de la tabla de agua o superficie libre del agua del manto freático tiene signo negativo. Es signo negativo. ¿Y cuál es su valor? Pues la distancia vertical que va de ese nivel de referencia a en la profundidad, en este caso que nosotros seleccionamos a menos 100 centímetros de profundidad. Entonces contamos 10, 20, 30 negativo. Aquí su valor es 30 centímetros de columna de agua y su valor es negativo. Y después calculemos el valor del potencial hidráulico y su valor es la sumatoria del potencial gravitacional más el potencial de presión o el potencial matricial. En un medio saturado como el que estamos manejando, el potencial matricial es sustituido por el potencial de presión ahora. Y la sumatoria de 30 y menos 30, 0. Ya se tiene el valor también del potencial hidráulico. Posicionemos con las coordenadas de cada potencial ese punto en la curva, en la gráfica que tenemos ahí. Y el potencial de presión tiene como coordenadas este valor. Bien, 30 centímetros de columna de agua que se posiciona de acuerdo con el eje de las X. Aquí, valor positivo, aquí. Y ¿qué valor de la distancia vertical del punto? Bien, entonces, contamos nuevamente a esta profundidad. Bien, entonces, ¿a qué profundidad? A menos 100 centímetros de profundidad. Entonces, pero lo posicionamos entonces así. En el eje de las Y se tiene esta profundidad, menos 100 centímetros. Y en el eje de las X quedamos que tiene, ¿qué valor, colegas? ¿Quién me quiere decir? 30. 30, muy bien, 30, nos vamos a posicionar en 30, pero antes, ¿quién contestó? Remedios. Bien, Reme, es así nos vamos a posicionar. Bien, entonces, menos 100 centímetros de profundidad, que es la coordenada de profundidad de ese potencial, y su valor es 30 positivo del potencial de presión. Nos vamos del lado positivo del eje de las Y, aquí 30, y ahora sí, menos 100 y 30, aquí posicionamos el valor del potencial de presión. Ahora posicionemos el potencial matricial, no aparece porque su valor es 0. Posicionemos el potencial gravitacional, tiene como coordenadas en la X, tiene un valor, ¿qué valor tiene en la X? Menos 30. Bien, entonces, ¿qué valor tiene en las Y? Menos 100 centímetros de profundidad, nos vamos con la X, menos 30, y nos vamos con la Y, menos 100, y lo posicionamos aquí, perdón, aquí, menos 30. Muy bien, ahí lo posicionamos, entonces aquí menos 100, y nos vamos a 30 ahí, a 30 ahí. Bien, entonces, hemos posicionado todos los puntos de las curvas de comportamiento de cada uno de los potenciales. No hacemos la determinación a menos 110 centímetros de profundidad porque ya el enunciado nos pide hasta aquí, hasta menos 100. Muy bien, unimos los puntos de cada uno de los potenciales. Si queremos empezar con el potencial matricial, aquí se unen los puntos y esta es la curva de comportamiento. Llegamos aquí al nivel de referencia y es sustituido por el potencial de presión. Unimos los puntos
y esta es la curva de comportamiento del potencial matricial y del potencial de presión. Si queremos enseguida, unimos los puntos del potencial hidráulico y siempre quedó aquí, aquí. Entonces, para cada profundidad, 0 su valor, hasta llegar a esta profundidad. Se unieron y se tiene la curva de comportamiento del potencial hidráulico. Ahora, unamos los puntos de potencial gravitacional y esta es la curva de comportamiento. Muy bien, entonces, hemos trazado la curva de comportamiento de cada uno de los potenciales. 4 potenciales ahí, dejamos fuera el potencial osmótico. Y bueno, pues ¿para qué esas curvas? Para tener una idea un poco más clara de qué trata cada potencial mátrico, gravitacional y de presión. Entonces es lo más importante para nosotros y cómo se comporta con la profundidad, cómo se comporta con la profundidad y un nivel de referencia. Y en realidad lo que se aplicó aquí fue la diferencia esa que mencionamos en la ecuación del punto del estado de referencia, que es el tensiómetro, nivel freático aquí, y un punto considerado en el suelo que varía de acuerdo con la profundidad, de acuerdo con la profundidad. Esa ecuación que ustedes tienen en un principio está aplicada aquí para cada potencial. Entonces nada más denle una leída a todo el archivo y van recordando todo eso que hemos comentado. Hemos terminado con este pequeño tema de potencial del agua en el suelo y empecemos con otro pequeño tema, colegas, y espero que ya, oiga, Remy, le mandé el archivo ahorita, el de curva de retención de humedad del suelo. No, profe. No, entonces me permiten unos dos minutos y les mando el archivo, porque siempre les digo que les mando el archivo y no se los mando. Les voy a mandar ese archivo y para empezar con ese pequeño tema de curva de retención de humedad del suelo. Bien, voy a hacer eso.
Ya me llegó, profe, ya se los voy a enviar a mis compañeros. Sí, está muy bien. Gracias, Remy. Muy bien, para todos, están viendo el archivo que tenemos en pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a empezar con este pequeño tema y que ya tienen el PDF por ahí. Aquellos que quieran darle seguimiento al PDF lo pueden hacer. Y bueno, el pequeño tema es curva de retención de humedad del suelo. Y lo primero es tener un concepto de lo que entendemos por la curva de retención de humedad del suelo y recordando un poco de lo que hemos visto cuando mencionamos las constantes de humedad del suelo, mencionamos la humedad a capacidad de campo y la humedad a punto de marchitamiento permanente. Y que, bueno, la humedad junto con la tensión superficial a la cual, con la cual es retenida esa cantidad de agua de cada una de las características por la matriz del suelo, se tiene entonces tensión y contenido de humedad, y habíamos comentado que son las coordenadas de un punto de la curva de retención de humedad del suelo, así, la humedad a capacidad de campo junto con punto 33 bars. El punto, la humedad a punto de marchitamiento permanente y una tensión superficial de 15 bars o 15 atmósferas. Bien las coordenadas de ese punto, bien de la curva de retención de humedad del suelo. Sí lo hemos comentado entonces, este pequeño tema de curva de retención de humedad del suelo. Y así como concepto, entonces podemos decir que se denomina curva de retención de humedad a la representación gráfica de la variación del contenido de humedad y la tensión con la cual las partículas de suelo retienen el agua. En el eje de las Y, colegas, la tensión que se hace variar desde punto 33 hasta 15 atmósferas, y en el eje de las X, ahí llevamos el contenido de humedad que corresponde a cada una de las tensiones. Bien, ese es el concepto de la curva de retención de humedad del suelo. ¿Cuál es el principio? El principio es ese que vimos allá con los extractores de aguas de bajas presiones para capacidad de campo, de altas presiones para punto de marchitamiento permanente. En ese rango de tensiones o de presiones de punto 33 a 15 atmósferas, podemos decir, yo quiero el contenido de humedad a punto 5 atmósferas, 1 atmósferas, 3, 5, 7, 10, o bien 13 atmósferas en ese rango. Y se tienen varios puntos de la curva de retención de humedad del suelo. Entonces, se tiene la tensión y se tiene el contenido de humedad. Bien, y así es como se traza. ¿Y por qué ese principio que hemos estado recordando? Porque son muestras de suelos saturadas que se posicionan en el extractor de agua, se aplica una presión y se desaloja el agua hasta que existe un equilibrio entre la presión aplicada y el esfuerzo de succión hecho por las partículas de suelo, por esa matriz de suelo que tenemos ahí en esa muestra de suelo. Bien, entonces, eso es así para cada una de las presiones que seleccionamos y que decimos es el valor de la tensión superficial.
el esfuerzo de succión hecho por la matriz del suelo para retener el agua. Bien, entonces el procedimiento para determinar la humedad es así como lo habíamos comentado, por secamiento al horno eléctrico. Y se tiene entonces ya el valor de la tensión y el valor del contenido de humedad, y ahora sí se traza la curva de retención de humedad del suelo. Ese es el principio, y enseguida pues viene ya el trazo de la curva, pero fíjense bien, esto que estamos comentando, ¿recuerdan ustedes el tiempo que se tarda en obtener la humedad a capacidad de campo o bien la humedad a punto de marchitamiento permanente? 24 horas saturando, 24 horas en el extractor de agua, 24 horas en el horno eléctrico, 72 horas. Multipliquen por 10 puntos de la curva de retención de humedad del suelo para trazarla, 720 horas. Es un tiempo enorme, colegas. Y si quieren más puntos, más tiempo se van a tardar. En ese sentido, el Colegio de Posgraduados aquí de México, muy aplicados en lo que es la retención de agua por el suelo y relacionarla con el agua disponible para el cultivo, ellos generaron ecuaciones para predecir el comportamiento de la humedad en función de la tensión, o bien de la tensión en función del contenido de humedad. Y estas son las ecuaciones que plantearon. Esta es la ecuación original. Bien, entonces en esa igualdad del lado izquierdo se tiene T, que es la tensión, y la tensión es la tensión superficial dada en atmósferas aquí. Pero en la actualidad ya se sustituye por bars. Todavía aquí lo vamos a manejar como atmósferas. Y del lado derecho se tiene la sumatoria de estos términos. Aquí, en este cociente, en el numerador, K es un parámetro que depende de las propiedades físicas del suelo, porque la ecuación utilizada para determinar el valor de K pues está utilizando la humedad a punto de marchitamiento permanente, y N, que utiliza la humedad a capacidad de campo y a punto de marchitamiento permanente, que son características de cada tipo de suelo que depende de las propiedades físicas, principalmente de ese suelo. Por eso, parámetro que depende de las propiedades físicas del suelo. Y aquí en el denominador, W, que es la humedad gravimétrica del suelo al exponente N. Y N es un parámetro que también depende de las propiedades físicas del suelo, así como lo mencionamos para acá. N en su ecuación utiliza la humedad a capacidad de campo y la humedad a punto de marchitamiento permanente, humedades gravimétricas. Y ya después aquí se tiene una constante C, que también es un parámetro que depende de las propiedades físicas del suelo. Y esto porque en la ecuación para determinar C nos pide la humedad a capacidad de campo, y que es un valor que depende de las propiedades físicas del suelo. Esta es la ecuación planteada. Y nos interesa el contenido de humedad porque ya tenemos el equipo en donde nosotros ya conocemos el valor de T. Lo fijamos y ahí ya lo tenemos. Bien, entonces al despejar la humedad gravimétrica, la ecuación queda así. El cociente que se tiene aquí ahora dado por K en el numerador y T menos C en el denominador, al exponente 1 sobre N, que es la raíz enésima de este cociente. Bien, ya se tiene la ecuación para determinar el contenido de humedad haciendo variar la tensión, que es la que nosotros estamos fijando. Y para determinar las constantes, tres constantes K, C y N, aquí se tienen las ecuaciones. Para determinar C, la ecuación planteada nos está pidiendo campo elevada al exponente 2. Bien, entonces esta es la sumatoria de estos términos, es el valor de C.
Y para calcular n, el parámetro n, esta es la ecuación. En el numerador de este cociente, aquí en esta diferencia, se tiene el logaritmo de base 10 de esta diferencia, la tensión a punto de marchitamiento permanente y el valor de la constante o parámetro C que ya hemos determinado aquí con esta ecuación. Y aquí se tiene el logaritmo de base 10 de la diferencia entre la tensión a capacidad de campo y el valor de C que ya hemos comentado. Ya sabemos aquí TPM 15 y aquí TSC .33. Eso ya lo hemos estado comentando. Y aquí en el denominador, en esta diferencia, el logaritmo de base 10 de la humedad gravimétrica a capacidad de campo y aquí de la humedad gravimétrica a punto de marchitamiento permanente, logaritmo de base 10 de esa humedad. Y para calcular el valor de K, del parámetro K, esta es la ecuación que se va a estar utilizando. Aquí, del lado izquierdo de la base 10 de este parámetro de K, y del lado derecho, en esta sumatoria que tenemos aquí, en este término, el logaritmo de base 10 de la diferencia entre la tensión superficial a punto de marchitamiento permanente y el valor de C. Y aquí en este término es el parámetro N multiplicado por el logaritmo de base 10 de la humedad gravimétrica a punto de marchitamiento permanente WPMP. Estas son las ecuaciones que nos da el Colegio de Posgraduados para calcular, para trazar la curva de retención de humedad del suelo y que rápidamente tengamos ahí la humedad disponible para el cultivo, para cualquier tensión dentro de ese rango que estamos manejando de 0.33 a 15 atmósferas. Enseguida viene un ejemplo numérico y en este ejemplo numérico se nos da una tabla de datos ahí y dice el enunciado así: para un suelo franco arcillo arenoso, con los datos del cuadro determina la curva de retención de humedad de ese suelo. Y en este cuadro de datos, en la primera columna, se nos está dando la tensión en atmósferas, así, haciéndola variar desde la tensión con la cual la matriz del suelo retiene la cantidad de agua dada o equivalente a la humedad a punto de marchitamiento permanente y hasta la tensión con la cual es retenida una cantidad de agua dada por la humedad a capacidad de campo. Dentro de este rango de tensiones se nos está dando esta 13, 10 y así nos vamos hasta 0.5 atmósferas. Y en la segunda columna se nos da el contenido de humedad, pero nada más de las características de humedad de ese suelo o bien de las constantes de humedad de este tipo de suelo. Bien, para la humedad a punto de marchitamiento permanente, 12.08. Para la humedad a capacidad de campo, 23.43. Y tenemos que calcular las humedades para cada una de las tensiones. Lo único que hace variar el contenido de humedad, como lo vamos a ver, es ese valor, ese de la tensión. Muy bien, eso es lo que se nos está dando de datos y enseguida se posicionan las ecuaciones aquí que ya comentamos. Aquí se tiene la ecuación para obtener el contenido de humedad y aquí las tres ecuaciones, una para cada parámetro, para C, para N y para K. Y enseguida se sustituyen los datos. Pero al sustituir los datos, aquí vean las constantes, hay que calcularlas y lo que se va a estar variando es la tensión. Entonces, estos valores aquí, empezamos con C y C nos está pidiendo la humedad a capacidad de campo, que quedamos que es 23.43 del cuadro, la posicionamos aquí. Y realizamos la operación de acuerdo con la ecuación y el resultado es 0.23. Ese es el valor de C. Y enseguida el parámetro N.
Y la ecuación para el parámetro n, aquí nos está pidiendo la tensión a punto de marchitamiento permanente, 15 atmósferas del cuadrito, lo traemos y lo posicionamos aquí. Nos está pidiendo el valor de C. Bien, aquí C, porque ya lo calculamos, punto 23. Bien, también nos pide la tensión a capacidad de campo, punto 33 de aquí de la tablita, aquí sí lo estamos viendo, y lo posicionamos aquí. El valor de C que también ya calculamos, y ahí. En el denominador nos está pidiendo la humedad a capacidad de campo, aquí de la tabla 23.43, aquí 23.43. Y nos está pidiendo también la humedad a punto de marchitamiento permanente. No la vemos en la tabla, pero la traemos de ahí. Y es 12.08. Realizamos la operación y el resultado es 7.49. Ese es el valor del parámetro n. Y calculemos ahora el parámetro K con la ecuación que se nos está dando aquí. Aquí tenemos la ecuación. Y la ecuación nos pide la tensión a punto de marchitamiento permanente. Aquí la posicionamos, 15 atmósferas. Nos está pidiendo el valor de C y ya lo calculamos, punto 23 aquí. Nos está pidiendo el valor de N y lo calculamos. Aquí 7.49. Nos está pidiendo el valor de la humedad a punto de marchitamiento permanente y lo traemos de tabla y aquí lo posicionamos, 12.08. Realizamos la operación y el resultado es esto que tenemos aquí. Bien, el logaritmo de K es 9.27. Y enseguida, para tener el valor de K, pues tenemos que sacar la función inversa, que en mi tiempo, colegas, era el antilogaritmo, así se decía. Sacamos antilogaritmo y tenemos el valor de K. Uno de ustedes quiero que me diga este valor, ¿cómo se lee? Este valor de K, ¿qué valor es? Así en palabras, colegas. ¿Quién me quiere decir? Nadie. Bien, yo se los voy a comentar. Vean esto, 1.891.992.344. Ese es el valor. ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque ya no estamos impuestos a dar una lectura así, se nos dificulta de momento hasta que ya empezamos a reflexionar un ratito por ahí y ya le damos la lectura. Muy bien, yo les decía que el antilogaritmo pues es la función inversa, y la función inversa del logaritmo de base 10 de K es esa base que es 10 al exponente X, y la X es esta parte que tenemos del lado derecho de la igualdad. Por eso aquí al exponente, esta sumatoria del lado de la igualdad, que es X. Bien, entonces la ley de los logaritmos aplicada aquí, y ahora sí se tiene el mismo valor. Este valor que tenemos acá debe de ser el mismo que lo tenemos así expresado. Bien, después de esto viene ya el cálculo de la humedad gravimétrica para cada una de las tensiones que tenemos ahí en el cuadro. Y se tiene la ecuación. Y en esa ecuación se sustituyen los datos. Se empieza con cualesquiera de las tensiones. Aquí se tomó en cuenta la tensión para la humedad a punto de marchitamiento permanente. Y la ecuación nos está pidiendo el valor de K aquí. Nos está pidiendo el valor de C aquí. Nos está pidiendo el valor de N aquí. Y finalmente la tensión para la cual nosotros queremos hacer la determinación de ese contenido de humedad. Y que en este caso es para la humedad a punto de marchitamiento permanente por este valor que tenemos de la tensión. Realizamos la operación y el resultado es 12.08. Ese valor ya lo teníamos porque es el que se debe de determinar experimentalmente en laboratorio.
pero quisimos hacer la comprobación. Son ecuaciones muy, muy exactas, muy buenas, para estimar la humedad en función de la tensión superficial. Bien, para la siguiente tensión dada ahí del cuadro de 13 atmósferas, vean, el valor de las constantes permaneció constante y lo único que varió fue la tensión de 15 a 13. Y realizamos la operación y el resultado es 12.32%. Esta es la mecánica que se sigue para las siguientes tensiones que tenemos ahí. Y vemos que conforme se hace variar la tensión superficial, con la cual el agua retiene al agua ahí la matriz del suelo, o el suelo retiene al agua ahí en su porosidad, rodeando a las partículas. Conforme se reduce la tensión superficial, se incrementa la cantidad de agua presente ahí rodeando las partículas y en los poros, llenando los poros del suelo, principalmente microporos y mesoporos, colegas. Macroporos no, hasta llegar aquí a la humedad a capacidad de campo, donde se tiene la tensión de 0.33 atmósferas o 0.33 bars en la actualidad. Y se tienen, vean, los valores de las constantes siguen siendo los mismos. Lo único que varió fue la tensión y el resultado es 23.43. Este valor también ya lo teníamos. Experimentalmente lo determinamos, lo obtuvimos con el equipo de extracción de agua para bajas presiones y lo tuvimos ahí. Ahora sí, todos estos datos nosotros los posicionamos aquí en la tabla. Este dato ya lo teníamos, este dato también, y posicionamos los siguientes aquí. Aquí están posicionados. Y debemos de ver su comportamiento. Lo pudimos haber hecho allá cuando se fue calculando, pero aquí en la tablita vemos aquí, vean esto, aquí la tensión se reduce, por ejemplo, a 13 y el contenido de humedad casi permanece constante, 12. La diferencia es 0.3%, una diferencia muy pequeña en el contenido de humedad y un esfuerzo muy grande que tiene que hacer la planta para absorber esta pequeña cantidad disponible para ella. Por eso decimos, no lo dejes bajar, no dejen bajar el contenido de humedad hasta punto de marchitamiento permanente, porque la planta se estresa de manera tremenda y reduce su rendimiento. Vean para 10. 12.76, la diferencia entre 12.8 y 12.76, 0.7, colegas. Muy pequeña la diferencia y muy estresada la planta para una pequeña cantidad de agua que tiene ahí disponible, todavía muy estresada, y así nos vamos hasta llegar aquí a 5 atmósferas. Ahora, entre 5 y 3, ahora esta diferencia ya al menos es de 1%. Y sí se tiene una diferencia que nos da cierta cantidad, pero la planta se sigue estresando. Y ahora la diferencia entre esta y una atmósfera, bien, ya una diferencia de 2%, cerca de 3%, ya una cantidad más o menos, en donde la planta no se estresa mucho porque el esfuerzo que tiene que hacer no es tan alto como los anteriores. Y aquí entre una atmósfera y 0.3 atmósferas, vean, hay una diferencia muy importante, casi de 6%, 5 puntos y fracción. Bien, entonces, aquí la mayor cantidad de agua disponible para el cultivo. No se estresa el cultivo, recuerden la carátula del tensiómetro. Un bars, una atmósfera, o 100 centibars, 100 kilopascales también. Y decíamos, hay que aplicar el riego cuando tenemos 50 centibars, 40 centibars, 60 centibars, 50 centibars. Vean, una humedad ya casi cerca de la humedad a capacidad de campo muy alta, en donde el cultivo no se esfuerza para obtener esa cantidad de agua.
y súmenle que los niveles de agotamiento en la actualidad están por abajo de 50 centibars, ¿no? Pues tenemos la humedad a capacidad de campo, donde la planta está feliz y podemos tener su máximo rendimiento. Muy bien, entonces eso es lo que podemos comentar en relación con esto que tenemos acá. Podemos relacionarlo ya después con operaciones de aradura, las tensiones que tenemos aquí y que de alguna manera afectan también la operación agrícola que estamos realizando, pero creo que basta con el rango de laboralidad, y si ese contenido de humedad ya simplemente lo posicionamos en la curva de retención de humedad del suelo, podemos decir, esta es la tensión con la cual está retenida esa cantidad de agua y que me impide el desplazamiento del implemento ahí a través de esa capa que yo estoy laboreando. Bien, después de esto viene el trazo de la curva de retención de humedad del suelo. Y para trazar la curva de retención de humedad del suelo en un sistema de ejes coordenados cartesianos, llevamos en el eje de las Y el valor de la tensión. Aquí en el eje de las Y el valor de la tensión superficial, así en atmósferas o en bars. Y en el eje de las X se lleva el contenido de humedad. El contenido de humedad expresado en %. Las escalas son aritméticas, no son semilogarítmicas, muy comunes en todo lo que hemos estado, en lo que comentamos y vamos a comentar un poquito más adelante. Bien, entonces, ¿cómo trazar la curva? Cada punto de la curva tiene sus coordenadas, como lo hemos comentado, contenido de humedad y la tensión superficial, Y empecemos así con la humedad a punto de marchitamiento permanente. Nos posicionamos en el eje de las X y también en el eje de las Y, 15 atmósferas para la humedad a punto de marchitamiento permanente. Y son las coordenadas que posicionan aquí este punto, así con cada uno de los puntos hasta llegar a la humedad a capacidad de campo. Este es el valor de la humedad y la tensión punto 33 que posicionan a este punto aquí. Y después unimos cada uno de los puntos y se tiene la curva de retención de humedad. Bien, entonces, la humedad en función de la tensión o la tensión en función de la humedad, eso habíamos comentado. Y ya con la curva ahí, ¿cuál es el agua disponible? Rápidamente, 23.43 humedad a capacidad de campo, menos 12.08 humedad a punto de marchitamiento permanente, y nos da algo así como 21%. Todo el área bajo la curva es la cantidad disponible para cultivo, humedad aprovechable para el cultivo, esa humedad aprovechable que ya calcularon ustedes. Y después de esto ustedes dicen, bueno, pues es que eso ya lo hemos comentado. Pues sí, pero ahora podemos entrar nosotros con otra tensión, y otra tensión que manejamos fue de 13 atmósferas, y con 13 atmósferas y su contenido de humedad, este fue el punto bien. Entonces entramos con 13 y ahora decimos, ya sabíamos ese contenido de humedad. Pues sí, pero con esta tensión no tuvimos y ahora es 12.31. ¿Y qué podemos comentar? Que la diferencia entre 12.31 y 12 es la humedad, es la cantidad de humedad, la cantidad de humedad aprovechable para el cultivo. ¿Y cuánto es? 0.3, nada, colegas, 0.3%, lo que ya habíamos comentado. Pero no lo queremos para una tensión que ya estuvimos manejando. Ahora para 8.5, nos vamos, intersectamos hasta por aquí más o menos la curva y decimos, este es el valor, algo así como un poquito arriba de 12.7, pero pongamos 12.7. ¿Y cuál es la humedad aprovechable para el cultivo? La diferencia entre 12.7 y 12.
.7, colegas, .7 es la cantidad disponible para el cultivo. Ahora en 2.5, nos vamos en 2.5 y decimos aquí. Y aquí nos posicionamos. Ahora sí, entonces la media entre 15 y 17, que son 16 aproximadamente, y 16 menos 12, 4% de humedad disponible para el cultivo. Así es como utilizamos la curva de retención de humedad del suelo para decir esta es la humedad aprovechable. Si nosotros el nivel de agotamiento lo fijamos aquí a una atmósfera, bien, entonces nos vamos con una atmósfera y que sí hicimos la determinación, es aquí. Bien, entonces aquí podemos decir a una atmósfera dejamos que se reduzca el contenido de humedad. ¿Y cuál es la humedad aprovechable ahí? 12.9, bueno, 12.9 menos 12. Digo 17.9 menos 12, 5%. Oh, pues es una cantidad ya muy importante y que es disponible para el cultivo. Así es como estamos manejando la curva de retención de humedad del suelo para relacionarlo con el agua aprovechable para el cultivo. Y ¿cuál fue la humedad que tuvimos allá para el del rango laborable? ¿Recuerdan ustedes? Un 4%, pero que teníamos el nivel superior por arriba de el punto de marchitamiento permanente y que era algo así como 14, entonces 12, no, menos de 14, era por arriba del punto de marchitamiento permanente. Pongan 3 aquí. Y ustedes pueden decir, ¿y cuál es la tensión con la cual está retenida ese contenido de humedad? Bien, entonces intersectamos la curva aquí exactamente en el punto 6.5 atmósferas y esa tensión funciona como cohesión entre agregados de suelo, colegas, entre partículas de suelo, que incrementa un poco la resistencia al esfuerzo cortante del suelo y nosotros lo tomamos como fuerzas de cohesión, recuerden. Bien, pero aquí ya tenemos un valor que contribuye a la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Sí podemos hacer entonces ese tipo de interpretaciones también aquí. Bien, ya relacionado con ello, pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer. Y si no, continuamos. Continuamos y ahora veamos cuál es la importancia. La importancia está dada por eso que ya comentamos. ¿Cuál fue la importancia? Pues que rápidamente podemos tener nosotros la humedad aprovechable para el cultivo. Y que bueno, cuando se tiene la humedad a punto de marchitamiento permanente y a capacidad de campo y se quiere expresar en términos de humedad aprovechable así desde 0 hasta 100%, es decir que a punto de marchitamiento permanente la humedad aprovechable es 0 y a capacidad de campo es 100%, así como lo comentamos en la gráfica de resistencia eléctrica, allá donde calibramos el medidor de bloques de yeso. Bien, entonces aquí está 0% y 100%, y que podemos tener aquella curva así como se mencionó. Esa es la importancia y que la humedad aprovechable, pues simplemente esta es la ecuación que se va a tener. Si se fija aquí un nivel de agotamiento por arriba de PMP, pues se pone WN, NAG, nivel de agotamiento permisible. Entonces NA, P, nivel de agotamiento permisible aquí. Bien, eso es lo que podemos comentar en relación con la curva de retención de humedad del suelo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, continuamos con los factores que afectan la curva de retención de humedad del suelo. Y entre esos factores está el fenómeno de histéresis del suelo. Aquí esto que tenemos entre paréntesis. Y que está dado por los procesos de humedecimiento y secamiento.
¿Y cómo le damos una interpretación al fenómeno de histéresis en el suelo? Mediante una gráfica en donde se tienen el comportamiento, se tienen las curvas de retención de humedad del suelo y que obedecen a procesos de humedecimiento y secamiento. Lo primero es entonces, cómo tenemos esta gráfica que muestra esas curvas y que se relacionan con el fenómeno de histéresis del suelo. Pues en un sistema de ejes coordenados cartesianos ahí en el eje de las Y, así como lo tenemos, así como lo indica la flecha, en el eje de las Y se lleva la tensión superficial con la cual la matriz del suelo retiene al agua y quedamos que esos valores los podemos tener. Y en el eje de las X se lleva el contenido de humedad, la cantidad de agua que es retenida por la matriz del suelo. Las escalas son aritméticas, así como lo estuvimos viendo en la curva de retención. Y entonces ahora sí se tiene una curva de comportamiento de la humedad en relación con la tensión en un proceso de humedecimiento. Y en un proceso, otra curva para un proceso de secamiento. Recuerden que estamos haciendo variar la humedad de capacidad de campo a punto de marchitamiento permanente, de punto de marchitamiento permanente a capacidad de campo. Bien, entonces lo que podemos decir es que el proceso de humedecimiento es cuando aplicamos el agua de riego y lo llevamos la humedad hasta capacidad de campo. Aquí se llevó hasta saturación. Y después se pierde el agua por evapotranspiración, si es que hay un cultivo, o por evaporación del suelo nada más. Entonces, normalmente para nosotros, evapotranspiración, y este es el comportamiento de la curva de retención de humedad del suelo en un proceso de secamiento. ¿Cómo trazamos la curva? Así como lo mencionamos, tomemos este proceso de humedecimiento. Y tenemos ya la humedad aquí a punto de marchitamiento permanente. Esta humedad está a punto de marchitamiento permanente y retenida con una tensión superficial de 15 atmósferas. Y nosotros fuimos aplicando agua poco a poco y así con el sistema de riego. ¿Por qué? Pues para que no se acumule todo en la superficie, que todo se vaya infiltrando. Bien, entonces poco a poco incrementamos el contenido de humedad. Y ahora la tensión con la cual es retenida por la matriz del suelo esa cantidad de agua es esta. Y así nos fuimos para esta cantidad de agua que ya hemos incorporado. Esta es la tensión con la cual es retenida por la matriz del suelo. Y así nos vamos hasta que... Sí. Bueno, le iba a avisar que falta poco para que acabe su clase. Muy bien, entonces le vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias. Ya no continúo, colegas, porque ya no nos deja y hay que seguir. Bien, entonces lo siguiente es tomar nuestros alimentos y hay que estar bien para las 2:30 que inicia la otra. Si no, no, colegas, me recuerdan que nos quedamos aquí en el fenómeno de histéresis del suelo que afecta la curva de retención de humedad del suelo para la siguiente clase y le dan una leída al archivo para que vayan entendiendo mejor lo que estamos comentando y que si tienen dudas hagan las preguntas. Muy bien, vamos a cortar la grabación y